A continuación vamos a desarrollar el tema descomposición rectangular. Antes de empezar con el tema, vamos a definir lo que es un vector unitario. En general, todo vector unitario es aquel que tiene como módulo la unidad. Por ejemplo, si en la figura observamos que K es un vector unitario, entonces su módulo es igual a 1. Nosotros en este tema vamos a trabajar con vectores unitarios rectangulares, es decir, aquellos que se encuentran en un sistema rectangular. ¿Qué sistema rectangular es el que vamos a utilizar? Vamos a utilizar el sistema rectangular XY, más conocido también como sistema cartesiano. En este sistema vamos a definir los vectores unitarios. Son dos vectores unitarios. En el eje X vamos a definir el vector unitario Y. De tal manera que si apunta hacia la derecha, será positivo. Y si apunta hacia la izquierda, será negativo. Mientras que en el eje Y tenemos al vector unitario J. Si apunta hacia arriba o hacia el norte, será positivo. Y si apunta hacia abajo o hacia el sur, será negativo. Entonces, con esos vectores son los que vamos a trabajar en este tema. No olvidar que sus módulos es igual a 1. Veamos algunos ejemplos de cómo expresar los vectores en función de los vectores unitarios Y o J. En el primer ejemplo observamos que el vector A apunta hacia la derecha y tiene un módulo de 5 unidades. Entonces podemos decir que el vector A es 5 unidades en dirección más I. También se puede decir que es 5i y al final las unidades. Es decir, el vector unitario puede ir antes o después de las unidades. Eso no hay problema. En el siguiente ejemplo ya observamos que el vector h va hacia la izquierda. Y hacia la izquierda habíamos dicho que es menos i. Entonces el vector h podría ser expresado de la siguiente manera. 17 unidades menos i. Porque ese menos i me está diciendo que apunta hacia la izquierda. Podemos concluir entonces que h también puede ser expresado de la siguiente manera. Menos 17i unidades. Ese menos ha salido hacia la izquierda. ¿Okay? Simplemente podemos también expresar de esa manera. El vector P va hacia arriba y tiene módulo 3 unidades. Hacia arriba, ya en este caso, no eran los vectores I, sino eran los vectores J. Entonces P puede ser 13J o 13J unidades, ¿no? Cualquiera de los dos es válido. Y por último tenemos el vector T que apunta hacia abajo, por lo tanto sería 8 unidades, que es un módulo, pero menos J. ¿Por qué menos J? Porque me está diciendo que apunta hacia abajo. También se puede expresar menos 8J unidades. ¿Cómo expresamos ahora el vector A en función de los vectores unitarios rectangulares? Bien, antes vamos a definir los siguientes sentidos. Norte hacia arriba, el que va hacia abajo sur, el que va hacia la derecha este y el que va en dirección izquierda sería oeste. Pero este vector no está ni al norte, ni al sur, ni al este, ni al oeste. Entonces vamos a definir otros sentidos alternativos en el cual de repente puede cumplir el sentido de ese vector A. ¿Cuáles son? Noreste, noroeste, suroeste y sureste. El noreste está entre el norte y el este, como se puede observar. El noroeste está entre el norte y el oeste. El suroeste está entre el sur y el oeste. Y el sureste está entre el sur y el este. Con esto nos vamos a apoyar para determinar o expresar el vector A en función de los vectores unitarios rectangulares. ¿Cómo? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a observar el extremo del vector A y desde ahí vamos a trazar líneas paralelas a los ejes de la siguiente manera. Una vez que hemos trazado desde el extremo de A, del vector A, líneas paralelas a los ejes X y Y, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a preguntar, ¿qué sentido tiene el vector A? Y según lo que hemos graficado, ¿no? Estos sentidos, norte, sur, este, oeste, ¿no?
vamos a observar que el sentido del vector A cumple con el sentido noreste. Cuando yo digo noreste, entonces vamos a decir lo siguiente. Ah, ya. Entonces el vector A tiene o se puede decir que apunta hacia el este y también apunta hacia el norte. Si te das cuenta, hemos trazado dos vectores de color rojo, al cual hemos denominado A de X y A de Y. ¿Por qué le hemos denominado A de X y A de Y? Primero porque A de X está en el eje X y A de Y está en el eje Y. Eso creo que se entiende. Pero estos vectores representan, de ahora en adelante, las componentes del vector A. A de X será la componente en el eje X, que es la abscisa, y A de Y será la componente ordenada, que es en el eje Y. Estos dos representan las componentes rectangulares del vector A y siempre se van a trazar teniendo en cuenta el sentido del vector. Entonces, ¿cómo podemos expresar el vector A? Siempre se va a representar como la suma de esas dos componentes, A de X más A de Y. Pero además, A de X lo podemos expresar de la siguiente manera, como el módulo y acompañado del I, y que es el vector unitario en el eje X. Y el A de Y podemos expresarlo como su módulo y su vector unitario J positivo. Los dos son positivos puesto que va el A de X hacia la derecha y el A de Y hacia el norte, ¿no? O hacia arriba. Entonces, por último, observamos pues justamente que el vector A es A de X y más A de Y J. Eso representaría el vector A expresado en sus vectores unitarios. Bien, vamos a ver otro ejemplo para que quede mejor este tema. Tengo el vector B. ¿Qué hacemos para poder expresar el B en función de sus vectores unitarios I y también J? Vemos el extremo, trazamos líneas paralelas a los ejes, nos preguntamos qué sentido tiene sentido sur-oeste, ¿cierto? Comparando con la figura, o sea, tiene una componente hacia el oeste y tiene una componente hacia el sur. No olvidar que B de X es la componente abscisa y B de Y es la componente ordenada, las componentes de este vector. Entonces el vector B, siguiendo el ejemplo, puede ser B de X más B de Y, pero recordar que B de X es B de X, que es el módulo, acompañado de menos I porque apunta hacia la izquierda. Acuérdate que los vectores que están en el eje X y apuntan a la izquierda o hacia el oeste tienen signo negativo más B de Y, que es el módulo de este vector, B de Y, pero le tengo que poner acompañado del vector unitario menos J. ¿Por qué? Porque va hacia dónde? Hacia abajo. Reordenando esto yo puedo expresar que el vector B sería menos B de XY menos B de Y J. En este caso se dice que las componentes serían B de X y B de Y. Veamos dos ejemplos más. Si te parece fácil ya puedes ir adelantando el video, no hay problema. En el caso del vector C, si comparamos, tiene sentido noroeste, o sea, tenemos que trazar sus componentes de la siguiente manera. Trazamos líneas paralelas desde el extremo, acuérdate. Luego trazamos los vectores componentes, uno hacia el norte, perdón, hacia el oeste, y el otro hacia el norte, ¿no? El que va hacia el oeste es C de X, a la izquierda, y el que va hacia el norte o hacia arriba sería C de Y. De nuevo, esos son las componentes, abscisa y ordenada, y expresamos al vector C de la siguiente manera. El módulo de C de X multiplicado con menos I. ¿Por qué menos I? Porque si observamos, C de X va hacia el oeste o a la izquierda y eso sería el vector unitario I acompañado de un negativo porque
Por definición, los vectores que apuntan a la izquierda, el vector unitario que apunta a la izquierda sería negativo, más el módulo de C de Y acompañado de su vector unitario J, que son los que apuntan en dirección norte. También es posible expresar ese menos, podemos operarlo, sería menos C de XY más C de YJ. Por último, veamos el siguiente ejemplo, ¿no? Para aprender cómo trazar las componentes de un vector. Tenemos el vector D y sería el sentido, si comparamos sureste, entonces vamos a trazar esas componentes. Líneas paralelas del extremo paralela a los ejes X, se trazan las líneas. Ahora tiene sentido sur-este, entonces vamos a trazar una componente al este y al sur. Componente abscisa y componente ordenada. Entonces el vector D será D de XY, recuerda que va a la derecha, esa componente abscisa, más D de Y menos J. ¿Por qué menos J? Porque ahora está apuntando en la dirección vertical, pero hacia abajo, o sea, hacia el sur. Operando también sería D de XY menos D de Y J. Entonces, de esa manera es como obtenemos las componentes de los vectores. Y a eso se le denomina una descomposición rectangular. Cuando tú obtienes las componentes de un vector se le denomina descomposición rectangular. Veamos un ejemplo de cómo obtener esas componentes rectangulares del vector B o expresar el vector B en función de sus componentes o vectores unitarios Y, J. En la figura observamos un vector B de módulo 10 centímetros y un ángulo que está con el eje X de 37 grados. Eso nos dice el ejemplo. Entonces, vamos primero a... Recuerda que nos piden expresar B en función de sus componentes, que sería B de XY más B de YJ, en función de esos vectores unitarios o de las componentes rectangulares. Cualquiera de las dos te pueden pedir. Bien, ¿qué hacemos primero? Trazamos las líneas paralelas a los ejes, desde el extremo del vector B, y nos preguntamos, ¿cierto? ¿Qué sentido tiene el vector B? Tiene un sentido noreste, ¿cierto? O sea, se va al norte y hacia el este. Con eso vamos a trazar sus componentes. Este y al norte. Una vez que hemos trazado esos vectores, ahora vamos a proceder a cómo determinar los valores de esas componentes. B de X y B de Y. Para eso, si tú observas de la figura, se forma un triángulo rectángulo, conocido, 37, 53, 90 grados. Entonces, si tú recuerdas, ese triángulo tiene una proporción en sus lados. El que se opone a 37 es 3K, el que se opone a 53 es 4K y el que se opone a 90 es 5K. Entonces, vamos a expresar esa proporcionalidad en mi figura. De la siguiente manera, 5K, 3K y 4K. Lo mismo. ¿Esto para qué? Para poder obtener ahora los lados de ese triángulo rectángulo. Si yo observo, 5K es igual a 10 centímetros. Entonces K es igual a 2 centímetros. Como K vale 2 centímetros, entonces reemplazo, sería 3K, 3 por 2, y acá abajo sería 4 por 2. Eso nos va a dar como resultado que esos lados serían de 6 centímetros y 8 centímetros. Ah, ya, pero ¿qué observamos? Que si el que se opone a 37 es 6 centímetros, como la figura que forman las líneas amarillas y las componentes del vector es un rectángulo, ¿cierto? Entonces se cumple que el valor del vector Y, su tamaño, también sería 6 centímetros. Entonces con eso ya se obtuvo los valores tanto de B de X como B de Y. Si tú observas en la figura, B de X sería de módulo 8 centímetros y B de Y sería de 6 centímetros.
Entonces podemos concluir que el vector B es 8 centímetros en dirección Y más 6 centímetros en dirección J. Veamos otro ejemplo de cómo expresar un vector en función de sus componentes o vectores unitarios Y, J. En la figura observamos un vector C de módulo 30 unidades y tiene un ángulo con el eje X, como se observa, de 60 grados. Bien, nos piden justamente expresarlo en función de sus componentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Primero trazamos las líneas paralelas, luego graficamos sus vectores componentes y para eso nos vamos a preguntar qué sentido tiene el vector. Si tú observas, tiene un sentido noroeste. Tiene una componente al oeste y tiene otra componente al norte. Bien, una vez que ya hemos trazado esas componentes, vamos a calcular sus valores porque tenemos que expresarlo en función de los vectores unitarios o en esas componentes. Pero por datos nos dicen que es 30 unidades y 60 grados. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En la figura observamos que si él es 60 grados, sería 90 grados y el otro ángulo sería 30 grados. Mira, este es un triángulo notable, en el cual se cumple la siguiente proporcionalidad en sus lados. El que se opone a 60 sería k raíz de 3, el que se opone a 30 sería k, y el que se opone a 90 sería 2k. Eso vamos a ponerlo en mi figura. Si observamos, si 2k es igual a 30, concluimos que k es igual a 15. Reemplazando en los otros dos lados, sería 15 unidades y el otro lado 15 raíz de 3 unidades. Al igual que hicimos en el caso anterior, si un lado de ese rectángulo formado entre las líneas amarillas y los valores de los componentes del vector C es un rectángulo, entonces si el lado es 15 raíz de 3, el tamaño del vector C también será 15 raíz de 3. Entonces, como puedes observar, hemos obtenido ya los valores de las componentes del vector C. Y por último lo expresamos de la siguiente manera. Sería el vector C 15 unidades, pero como tú puedes observar, esta componente abscisa va hacia la izquierda, entonces sería menos I más 15 raíz de 3 en dirección J, pero es positivo porque va al norte. Reordenando, operando esto, podemos expresarlo por lo tanto de la siguiente manera. Menos 15 unidades I más 15 raíz de 3 unidades J. Recuerda que esas unidades se pueden simplificar y se pueden poner al último. O sea, eso se puede expresar de otra manera, pero en sí lo que nos están pidiendo es expresarse en función de sus componentes. Ahora veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo nos dan tres vectores dispuestos de esa manera y nos piden hallar la resultante, que sería la suma de esos tres vectores, y el módulo de esa resultante, o sea, su valor. ¿Cómo vamos a proceder cuando nos pidan este tipo de problemas? Bueno, primero vamos a descomponer el vector C, o sea, vamos a expresar C en función de sus componentes ordenada y abscisa. ¿Cómo? Ya hemos trabajado, solamente observamos al vector C, vemos su extremo, trazamos las líneas paralelas y nos preguntamos qué sentido tiene el vector C, ¿cierto? Tiene un sentido nor-este, es decir, tiene una componente al este y tiene una componente al norte. Bien, ¿por qué le hemos puesto un puntito ahí, una circunferencia, una esferita, perdón, una circunferencia, un círculo a ese vector C? Porque con eso estamos diciendo que al trazar sus componentes, el vector C, con ese vector C ya no se va a trabajar, solo con sus componentes. Pero bueno, si voy a trabajar con las componentes, tengo que saber los valores. Y para eso me voy a apoyar, como observan en la figura, de este triángulo. 45 grados, 45 grados, 90. Para poder determinar cuánto es la longitud de esas componentes de C.
Entonces observamos que es un triángulo conocido, donde la hipotenusa es K raíz de 2 y los catetos tienen una proporción K. Entonces de ahí obtenemos que justamente K, ¿cuánto sería? 40 unidades, y vamos a reemplazarlo nada más, ¿no? Reemplazando sería que los valores de los catetos de ese triángulo rectángulo notable sería 40 unidades, 40 unidades. Entonces, por simple analogía a los problemas anteriores, si por un lado de ese rectángulo externo es 40 unidades, entonces el valor de la componente ordenada de ese vector C también sería 40 unidades. Muy bien, ya hemos obtenido los valores de las componentes del vector C. Una vez hecho eso, para no saturar mi gráfico, vamos a eliminar todas esas proporciones que se utilizó para poder determinar los valores de las componentes del vector C. Siguiente paso, vamos a expresar los tres vectores en función de sus vectores unitarios o componentes. El vector A, si tú te das cuenta, apunta hacia la izquierda, por lo tanto sería menos 20 unidades y menos porque va a la izquierda. O también menos 20 unidades y como no tiene componente ordenada, sería simplemente más 0J. Ahora, ¿por qué así? Ahorita vamos a ver por qué. El vector B, de la misma manera, sería menos 55 unidades J, menos ¿por qué? Porque va hacia abajo, o también 0 y menos 55 unidades J. ¿Por qué? Porque no tiene componente abscisa, solamente tiene componente ordenada. Y ahorita voy a decir por qué estoy expresando así. Y el vector C sí tiene las dos componentes, ¿no? Como se ha deducido, tiene 40 unidades y más 40 unidades en la dirección J, al norte. Bueno, nos están pidiendo la resultante, entonces lo que hacemos es lo siguiente, sumar esos tres vectores. Para eso, ¿cómo sumamos? Todos los que tienen los vectores unitarios sí, los vamos a sumar. En este caso sería 20, menos 20 unidades, 0 y 40 unidades. Todos los que tienen y los sumamos. Y vamos a tener una componente resultante en la dirección I. Y eso nos saldría 20 unidades I, ¿no? Y lo mismo hacemos con los que tienen la dirección J. 0 menos 55 unidades más 40 unidades. Eso nos saldría como resultado menos 15 unidades J. Entonces, eso último que hemos obtenido representaría la resultante de ese conjunto de vectores. Si quiero determinar el módulo del vector resultante, tenemos que antes decir que 20 unidades representaría la componente abscisa de esa resultante y menos 15 unidades representaría la componente ordenada de la resultante. También es posible expresarlo así. Ahí está lo que dije, ¿no? Simplificamos la unidad. ¿Cómo vamos a determinar el módulo de este vector con sus componentes? Simplemente es la raíz cuadrada de las componentes, de la suma de las componentes elevado al cuadrado. Reemplazando, sería el módulo de la resultante, sería raíz cuadrada de la componente abscisa 20 unidades elevado al cuadrado más la componente ordenada que sería menos 15 unidades elevado al cuadrado. Y eso nos va a dar como resultado el módulo igual a 25 unidades. Entonces ya se obtuvo el valor de la resultante tanto en forma vectorial como su módulo. En el siguiente ejemplo nos piden determinar la resultante y el módulo de la resultante de esos tres vectores. Antes vamos a proceder a descomponer los vectores, es decir, reemplazar a los vectores por sus componentes, y para eso empezaremos con el vector A. Desde el extremo de A trazamos líneas paralelas y nos preguntamos qué sentido tiene. Tiene un sentido nor-oeste. Entonces sus componentes serán uno al norte y el otro al oeste. Recordar que esa esferita, ese circulito, perdón, que se ha trazado en el vector A, es para indicarnos que con ese vector no se va a trabajar sino con sus componentes. Luego, utilizando el triángulo notable 37, 90, 53 y sus proporciones de sus lados,
vamos a obtener los valores de esas componentes, ¿no? Por simple comparación, acá nos sale 1. Eso quiere decir que los catetos de ese triángulo notable serían 3 unidades y 4 unidades. Además, ya se dijo que si esta línea es 3 unidades, entonces el vector por comparación nada más sería también 3 unidades. Ese vector o componente ordenada del vector A, ¿no? Porque tiene la misma longitud. Entonces, para no saturar, vamos a eliminar todo ese trabajo que hemos hecho ahí. Y se ha obtenido que las componentes de A serían 4 unidades y 3 unidades. Ahora procedemos con el vector C. Trazamos líneas paralelas de ese extremo y nos preguntamos qué sentido tiene. Ahora este vector tiene el noreste. Sus componentes serán al norte y al este. Nos apoyamos del triángulo notable, colocamos su proporción de lados y observamos que al colocar la proporción de lados de ese triángulo notable, si hago la comparación entre el valor del vector C y esa proporción de lado, tenemos que K también es 1. Eso quiere decir que los catetos de ese triángulo notable serían raíz de 3 unidades y 1 unidad. Por comparación, la componente ordenada de C también sería raíz de 3 unidades de módulo. Entonces ya hemos obtenido los valores de las componentes de C, que sería en la abscisa 1 y en la ordenada raíz de 3. Borramos para no saturar. Siguiente paso. Vamos a expresar esos tres vectores en función de sus vectores unitarios o componentes. El vector A, si tú te das cuenta, será menos 4 unidades Y, porque esa componente en el eje X va hacia la izquierda, y más 3 unidades J, porque esa componente va hacia el norte, positivo. El vector B sería menos raíz de 3 unidades J. ¿Por qué menos? Porque el vector B está en dirección sur. Y en el eje vertical, Y, cuyo vector unitario sería J. Lo expresamos como 0i menos raíz de 3 unidades J. Y el vector C sería una unidad en la dirección positiva I más raíz de 3 unidades en la dirección positiva J. La resultante sería la suma de esos tres. Recuerda que tengo que sumar componente con componente. Menos 4 unidades más 0 más 1 nos va a dar menos 3 unidades en la dirección I, vector unitario I, más, ahora vamos a sumar las componentes ordenadas de los tres vectores, sería más 3 unidades J, menos raíz de 3 unidades J, y más raíz de 3 unidades J. Eso nos va a dar 3 unidades J. Bien, señalar que la componente abscisa de esta resultante es menos 3 unidades y la componente ordenada es 3 unidades. También es posible expresar de la siguiente manera, ¿no? Menos 3i más 3j y al final las unidades. Para determinar su módulo, que es lo que me piden también, simplemente aplicamos esa fórmula, que sería el módulo del vector resultante igual a la raíz cuadrada de la componente abscisa elevado al cuadrado, que sería menos 3 unidades al cuadrado, más la componente ordenada al cuadrado, que sería 3 unidades al cuadrado. Operando, vamos a obtener que el módulo es 3 raíz de 2 unidades. Para que nos quede claro cómo obtener la resultante y el módulo de la resultante, observemos un último ejemplo. Tenemos tres vectores dispuestos de la siguiente manera y vamos a hallar el valor de la resultante y cómo expresar esa resultante en función de los vectores unitarios y j. Primero que hacemos, descomponemos los vectores c y b. Vamos a empezar entonces con el vector c. Sus componentes será, primero trazamos las líneas paralelas a los ejes. Luego nos preguntamos qué sentido tiene. Tiene un sentido noreste. Los componentes serán entonces uno al norte y el otro al este. Trabajemos un poco más rápido. Nos apoyamos de este triángulo notable 30, 90, 60 grados, como se observa en la figura. Y la proporción de sus lados sería 2K, K y K raíz de 3. Comparando, si 2K vale 10 unidades, que sería el módulo de C, K sería 5 unidades. Reemplazando en los valores de K, en los catetos sería 5
y el otro cateto que se opone a 60, 5 raíz de 3. Entonces, observamos que el valor de la componente ordenada de ese vector C es 5 unidades por simple comparación, y el valor de la componente abscisa del vector C sería 5 raíz de 3. Entonces vamos a suprimir todo ese procedimiento para no saturar nuestro gráfico. Ahora el vector B. Trazamos las líneas paralelas, nos preguntamos qué sentido tiene. Tiene un sentido, en este caso, sur-este. Sus componentes serán al este y al sur. Nos apoyamos de qué triángulo, ya tú te estarás imaginando, supongo, el siguiente triángulo notable. 30, 60, 90 grados. Ponemos la proporción, otra vez, comparando K sería 3 unidades, ¿cierto? Claro, porque 2K es igual a 6 unidades, K sería 3 unidades. Reemplazando en la proporción de lados, obtenemos que el que se opone a 30 grados sería 3 unidades y el que se opone a 60 grados, 3 raíz de 3 unidades. Con esto y una simple comparación se obtiene que la componente ordenada del vector B tiene un módulo de 3 unidades y la componente abscisa de este vector B tiene un valor de 3 raíz de 3 unidades. ¿Listo? Suprimimos el procedimiento y ya hemos obtenido las componentes tanto de C como de B. Recordar que justo con estas componentes vamos a trabajar también con el vector A. Ahora vamos a reemplazar o expresar los vectores A, B y C en función de estas componentes, ¿no? De sus componentes. El vector A sería menos C raíz de 3 unidades I más 0J. Ya hemos dicho por qué le ponemos 0J. Y menos porque va a la izquierda, en la dirección I. B sería 3 raíz de 3 unidades I. Como se observa en la figura, esa componente va a la derecha. Y menos 3 unidades J porque su componente en la ordenada sería hacia abajo. Y eso sería negativo J. El vector C sería 5 raíz de 3 unidades en la dirección I. Va a la derecha, es positivo. Y más 5 unidades J porque va hacia arriba y es positivo. Obtenemos ahora sí la resultante. ¿Cómo? Sumando componente por componente. Si sumamos las componentes abscisas vamos a tener 2 raíz de 3. Simplemente es una suma simple. Y las componentes ordenadas obtendríamos como resultado más 2 unidades. J. Recordar que 2 raíz de 3 unidades sería la componente abscisa de esa resultante y 2 unidades sería la ordenada. Es posible también expresar de la siguiente manera. Ya hemos dicho. Para obtener su módulo, entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula que ya mencioné anteriormente y reemplazando los valores sería el módulo de la resultante igual a la raíz cuadrada de la componente abscisa elevado al cuadrado, que sería 2 raíz de 3 unidades al cuadrado, más 2 unidades al cuadrado, que sería la componente ordenada. Operando eso se va a obtener como resultado que el módulo de la resultante sería de 4 unidades. Piden calcular la dirección del vector resultante. Para eso lo que tenemos que hacer primero es calcular el vector resultante. Para calcular el vector resultante primero tenemos que descomponer, como ya se vio en los ejemplos anteriores, las componentes, o tenemos que establecer el vector B, perdón, en sus componentes. Bien, para eso trazamos líneas, que ya se explicó, paralelas a los ejes. Luego nos preguntamos qué sentido tiene el vector B, que sería sentido sur-este, o sea, sus componentes serían de la siguiente manera, hacia el este y hacia el sur. Para determinar los valores, ya te habrás dado cuenta de qué triángulo nos vamos a apoyar, que es 37, 53, 90 grados, en el cual la proporción de los lados sería 3K, 4K y 5K, como se muestra. Vamos a obtener el valor de K, comparando 5K igual a 20, tenemos que K vale 4. Reemplazando sería 4K igual a 16 unidades y 3K igual a 12 unidades. Por comparación, obtenemos que la componente ordenada del vector B sería de 12 unidades de valor y la abscisa sería 16 unidades.
Bien, entonces ya hemos obtenido los valores de las componentes del vector B. Vamos a establecer ahora los vectores en función de los vectores unitarios rectangulares. Empezamos con el vector A, sería menos 14 unidades Y más 0J, más 0J porque no tiene, como observamos, componente ordenada, y menos 14Y porque va hacia la izquierda. El vector B, sí, acabamos de obtener, tiene dos componentes, sería 16 unidades en la dirección Y, menos 12 unidades en la dirección más J, vector unitario J. Perdón, menos 12 unidades en la dirección J, negativo porque va hacia el sur. El vector C sería 0Y, no tiene componente abscisa, y solo tiene componente ordenada que sería más 15, J positivo porque va hacia arriba. El vector D sería 12 unidades Y más 0J, no tiene componente ordenada. Entonces la resultante nos va a salir sumando esos cuatro vectores. En la abscisa 4 unidades, como puede sumar, y en la ordenada al sumar nos va a salir todos los que tienen J 3 unidades. Bien, donde 4 unidades viene a ser la componente abscisa de la resultante y 3 unidades la componente ordenada de la resultante. También es posible expresar de la siguiente manera. Como ya se obtuvo el vector resultante, lo que vamos a hacer es ahora calcular la dirección del resultante. Para eso vamos a definir lo siguiente. Primero vamos a graficar el vector resultante. Lo que hacemos es, en un sistema cartesiano, ubicar las componentes de la siguiente manera. En la abscisa 4 unidades y en la ordenada 3 unidades. Luego ahora vamos a trazar líneas paralelas de los extremos hasta que se intersecten. Y la resultante va a estar entre los dos. O sea, si te das cuenta, hemos hecho el caso inverso a la descomposición de un vector. Bien, nos están pidiendo la dirección y ya se ha definido que la dirección siempre se calcula desde el eje X positivo. O sea, nos están pidiendo ese angulito teta. Para eso vamos a definir lo siguiente. Para determinar la dirección teta de un vector, primero calculamos la tangente de sus componentes. En este caso, la tangente sería de la componente ordenada sobre la componente abscisa. Así se va a determinar siempre el ángulo de cualquier vector, en este caso del vector resultante. Reemplazando entonces los datos que hemos obtenido, la tangente de esa dirección sería la componente ordenada de la resultante, que sería 3 unidades, sobre la componente abscisa, que sería 4 unidades. Eso nos va a dar 3 cuartos. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué ángulo su tangente es 3 cuartos? Además, en la figura observamos que ese angulito, ¿no?, a la hora de graficar la resultante, es agudo. Entonces mejoramos la pregunta y decimos, ¿qué ángulo agudo su tangente es 3 cuartos? Y el ángulo que cumple esa condición será de 37 grados. Entonces la dirección del vector resultante se concluye que es 37 grados. En algunos ejemplos vamos a observar que nos piden determinar la resultante de un conjunto dispuesto de la siguiente manera. Entonces, podemos hallar no solamente la resultante, podemos hallar su módulo, podemos hallar su dirección también de la resultante porque ya sabemos cómo calcular. Cuando nos dan este ejemplo, se nos hace más sencillo todavía que los ejemplos anteriores. ¿Por qué? Porque apoyando esas cuadrillas podemos dibujar ya sus componentes. Recuerda que siempre trabajamos con componentes. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a descomponer esos tres vectores. Teniendo en cuenta, obviamente, que el eje X está horizontal y en el eje Y es la vertical de esa cuadrilla. Bien, entonces vamos a empezar con el vector A. Sus componentes será, ¿cierto?, al norte y al oeste, porque el vector A tiene un sentido noroeste. Como cada cuadrilla es una unidad, entonces la componente, sus componentes serán abscisa 2 unidades y la ordenada 5 unidades. Entonces ya hemos descompuesto el vector A. Ahora vamos con el vector B. Si te das cuenta, tiene un sentido noreste. O sea, tiene una componente al norte y una componente al este.
Los valores serían de 4 unidades y de 6 unidades, porque cada cuadrilla hemos dicho que tiene una longitud de lado, una unidad. Y por último el vector C, que sería de esa manera sus componentes. Sería los valores una unidad y 2 unidades. Entonces ya hemos descompuesto, mira, ve, los vectores A, B y C. Ahora vamos a expresarlo, como tú ya sabes, en función de sus vectores unitarios. El vector A sería menos 2 unidades Y, porque esa componente abscisa está a la izquierda, y más 5 unidades J, porque esa componente va hacia el norte, es positivo. El vector B sería 6 unidades Y, más 4 unidades J, los dos son positivos. El vector C sería 2 unidades Y, porque va a la derecha, como puedes observar, pero sería menos 1 unidad en J, porque esa componente del vector C ordenada va hacia el sur, y eso sería negativo. Entonces podemos decir que la resultante es, sumando las componentes por componentes, 6 unidades en la dirección Y, más 8 unidades en la dirección J. Recalcar otra vez que 6 unidades sería la abscisa y 8 unidades sería la componente ordenada. Factorizando sería también 6i más 8j y al final se ponen las unidades. Bien, esa es la resultante de ese conjunto de vectores. Pero ahora vamos a hallar su módulo. El módulo sería esa resultante raíz cuadrada de la abscisa al cuadrado, 6 unidades al cuadrado, más la ordenada al cuadrado, que sería 8 unidades al cuadrado. Eso nos va a dar como resultado 10 unidades. Ya, tenemos el vector, tenemos su módulo, pero podemos hallar también su dirección. Entonces vamos a apoyarnos de la abscisa y la ordenada. ¿Qué hacemos? Lo graficamos en un sistema cartesiano. Observamos que 6 unidades está en el eje X y 8 unidades está en el eje Y los dos son positivos, por lo tanto tiene esa disposición. ¿Cómo graficamos la resultante? ¿Qué hacemos? Líneas paralelas y la resultante es como se muestra. ¿Cómo hallamos el ángulo? El ángulo siempre desde el eje positivo X. Entonces nos están pidiendo la dirección que quiere hacer ese ángulo. Ya hemos definido que la tangente de esa dirección siempre es la componente ordenada sobre la componente abscisa. Vamos a reemplazar, sería la ordenada de la resultante sería 8 unidades y la abscisa 6 unidades. Operando obtenemos que la tangente del ángulo que viene a ser la dirección sería 4 tercios. Otra vez observamos y nos preguntamos qué ángulo su tangente es igual a 4 tercios, teniendo en cuenta que ese ángulo otra vez nos ha salido, como se observa en la figura, agudo. Entonces el único que va a cumplir es 53 grados. La figura muestra tres vectores dispuestos de la siguiente manera y nos piden, o vamos a determinar el vector resultante, su módulo y su dirección. Veamos. Primero que tenemos que hacer es descomponer esos tres vectores y expresarlos en sus componentes o vectores unitarios. De la siguiente manera. Vamos a empezar con B. B tiene sentido nor-oeste, entonces tiene una componente al norte y tiene una componente al oeste. Como cada cuadrilla es una unidad, la ordenada sería 2 unidades y la abscisa sería un valor de 4 unidades. Siguiente vector. El vector A tiene sentido noreste, entonces tiene una componente al norte y otra componente al este. Sus valores de esas componentes serán 3 unidades y 1 unidad respectivamente. La ordenada y la abscisa. En el caso del C, vector C, sus componentes será, como tiene sentido sur-este, tendrá una componente al este y otra componente al sur. Los valores de esas componentes serán 2 unidades y 4 unidades, como se puede observar. El siguiente paso era expresar estos vectores en función de sus vectores unitarios. El vector A será, como se observa, una unidad en la dirección positiva Y, más 3 unidades en la dirección positiva J. El vector B será menos 4 unidades Y, más 2 unidades J, porque si te das cuenta, en la abscisa apunta hacia la izquierda, y eso sería negativo, y en la dirección J, que sería la ordenada, es positivo porque va hacia arriba. El vector C será 2 unidades Y, positivo, porque va hacia la derecha esa componente abscisa,
y menos 4 unidades j, porque la vertical, la componente ordenada, va hacia abajo. Entonces, a la hora de sumar componente por componente, vamos a tener que la resultante sería operando menos una unidad en la dirección y la componente ordenada sería una unidad en la dirección j. Recalcar que menos una unidad sería la componente abscisa de la resultante y una unidad sería la componente ordenada. Bueno, eso ya sabemos que se puede expresar de la siguiente manera. Ya hemos obtenido el vector, ahora vamos a tener su módulo. El módulo de la resultante sería la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más una unidad al cuadrado, ¿no? Las componentes sumados elevado al cuadrado. Cada una de ellas, ¿no? Eso nos va a dar como resultado que el módulo de la resultante sería raíz cuadrada de 2 unidades. Bien, ya hemos obtenido el vector, hemos obtenido su módulo, ahora vamos con la dirección. Para determinar la dirección, otra vez lo que hacemos es dibujar las componentes en un sistema cartesiano, como se observa. Si te das cuenta, hemos graficado un vector hacia la izquierda, cuyo módulo es una unidad porque su abscisa es negativo, y un vector que va hacia el norte de una unidad porque su componente ordenada es positiva. ¿Cómo graficamos el vector resultante? Líneas paralelas, ¿no? Y el vector resultante se grafica de esa manera. Bien, para hallar la dirección, recuerda que siempre lo vamos a trabajar desde el eje X positivo, como se indica. Entonces, el ángulo θ sería esa dirección. Ahora, ¿cómo es que vamos a calcular esa dirección? Bueno, en primer lugar, la tangente de toda dirección de un vector se va a calcular su ordenada sobre su abscisa. Siempre. Entonces vamos a reemplazar y obtenemos que sale 1 entre menos 1, porque la abscisa es negativo, sería menos 1. Entonces nos preguntamos, ¿qué ángulo su tangente es menos 1? Teniendo en cuenta, y acá es lo importante de graficar la resultante, que ese ángulo termina en el segundo cuadrante. El único ángulo que cumple esa condición es un ángulo de 135 grados. Ya, eso es para aquella persona que domina, pues de repente, trigonometría. Pero si yo de repente no soy muy bueno en la parte trigonométrica, pero sí en la parte de ángulos, que es geometría, entonces observemos lo siguiente. ¿Cómo calcularíamos el ángulo θ o la dirección? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Si tú te das cuenta, se obtiene un triángulo notable de 45 grados, ¿no? Igualando los lados de este rectángulo, formado por las componentes y la línea celeste. Entonces, como tienen los catetos iguales, ese angulito sería 45 grados, como se indicó en la figura, ¿no? Eso quiere decir que el ángulo θ o la dirección sería 180 grados menos 45 grados. Entonces podemos también obtener de otra forma que el ángulo o la dirección de ese vector sería 135 grados. Entonces, te he enseñado dos formas para poder obtener la dirección del vector resultante. Recuerda que para las dos formas siempre es importante graficar el vector resultante.